Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar dentro de estadística los datos bivariados. Hasta el momento hemos analizado una variable en un determinado individuo. Cuando trabajamos una variable sobre dos individuos simultáneamente o empleamos dos variables sobre un único individuo, estamos hablando de datos bivariados. Si yo tengo una población y una muestra de la población, nosotros hemos trabajado con una variable sobre un individuo. Ahora lo que vamos a hacer es con dos variables sobre un individuo o a su vez de una variable sobre dos individuos. A esto se le denomina, como el tema que estamos viendo, datos bivariados. Los datos bivariados se expresan con pares ordenados A, B, por lo que nos referimos a una distribución bidimensional de la información a analizar. Estos pares de valores se pueden ordenar en tablas de datos, las mismas que permiten condensar la información que necesitamos y realizar un análisis que den origen a la relación entre ambos elementos. Estos datos también los podemos representar en un plano cartesiano conocido en estadística como diagrama de dispersión. Si nosotros tenemos una tabla de valores con datos X, que es la variable independiente, y Y, que es la variable dependiente, y dibujamos en el plano cartesiano cada uno de estos pares ordenados que representan un punto dentro del plano cartesiano, vamos a obtener una nube de puntos que, de acuerdo a las características que tengan, pueden darse los siguientes casos. El primer caso sería cuando tenemos este tipo de gráfica, donde los puntos casi representan una línea recta y están inclinados hacia la derecha. Ahí decimos que las variables tienen una relación lineal positiva creciente y fuerte. Puede existir el caso donde la nube se abra un poco más, ahí decimos que es débil. Otro caso es cuando tenemos la nube de puntos inclinada hacia la izquierda, que casi representan una línea recta. En este caso decimos que las variables tienen una relación lineal negativa decreciente fuerte, y cuando están más dispersos los puntos podemos decir que es débil. Y la última es cuando tenemos este caso donde no representa una línea ni inclinada ni a la derecha ni a la izquierda, donde los puntos se ven que no tienen relación a tendencia a una línea recta. Entonces decimos en este caso que las variables no tienen ninguna relación. Este tipo de diagramas es común en el análisis de diferentes datos con respecto al tiempo, para estudios científicos, estudios demográficos, etc. Los datos a analizar, como corresponden a dos tipos de individuos o dos tipos de variables, tienen un análisis particular que establecen relaciones. Entonces se buscan correlaciones y a su vez se buscan codesviaciones, es decir, covarianzas. Hay una relación entre la correlación y la covarianza, puesto que ésta busca el establecimiento de una relación lineal entre las variables X y Y. La covarianza entre X y Y se obtiene a través de la siguiente fórmula. Sigma XY es igual a la sumatoria de XY menos X media que multiplica Y menos Y media dividido para N. Si sigma XY es mayor a 0, o sea, si la covarianza es mayor a 0, hay una relación lineal directa positiva con la pendiente M mayor que 0. Por lo tanto, estará inclinada hacia la derecha. Si la covarianza es igual a 0, no existe una relación lineal entre X y Y. Y por último, si la covarianza es menor a 0 o es negativa, hay una correlación lineal negativa inversa con la pendiente menor a 0, o sea que está inclinada hacia la izquierda. Necesitamos el valor de la covarianza para el análisis de los datos mediante una correlación.
En la correlación se buscan tres elementos que nos permitirán indicar las características de la relación entre los dos datos y son: fuerza. Se refiere a la cercanía de los datos en el diagrama de dispersión, que hace referencia a la línea recta, porque es una correlación lineal. El sentido indica si la correlación es positiva o negativa. Y la forma, que indica si la correlación es lineal, exponenciales o cuadráticas, el mismo que se analiza con el coeficiente de correlación de Pearson, el cual establece un vínculo entre la covarianza con el producto de las desviaciones de las muestras. El coeficiente de correlación de Pearson, que se lo representa con la letra R minúscula, cuya fórmula es R igual a la covarianza dividido para la desviación estándar de la una variable multiplicado por la desviación estándar de la otra variable que se está analizando. Este coeficiente se analiza a través de tres valores fundamentales que están entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a -1, es una correlación negativa perfecta. Si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0, no hay correlación alguna entre las variables, no hay vínculos entre las variables X y Y analizadas. Y si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1, se dice que es una relación positiva perfecta. A continuación vamos a hacer un ejercicio de aplicación de todos estos conceptos y fórmulas. Para el ingreso a una universidad se toman dos pruebas a 20 estudiantes, una de simulacro y la otra de selección, obteniéndose los siguientes resultados. En donde en una tabla hemos ordenado estos resultados y tenemos que el estudiante 1 en el simulacro ha sacado 75 y en la prueba de selección 80. El estudiante 2 ha sacado 83 en el simulacro y en la prueba de selección 85. Y así sucesivamente hasta llegar al estudiante 20, que en el simulacro ha sacado 61 y en la prueba de selección 64. A continuación, lo que queremos hacer es realizar el análisis con el diagrama de dispersión y, como segunda parte, calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson para realizar la correlación que existe entre las variables. Ubicamos en el plano cartesiano cada uno de los pares ordenados de la tabla de valores y obtenemos el siguiente diagrama de dispersión. Como podemos observar, se disponen casi en una línea recta que está inclinada hacia la derecha, por lo que decimos que hay una relación lineal positiva creciente y fuerte, ya que los puntos están unidos casi a la línea recta. Para comprobar si se da una correlación lineal sin utilizar el diagrama de dispersión, ya que este solo se utiliza cuando hay pocos puntos, pero si hay muchos puntos o muchos datos no podemos utilizar el diagrama de dispersión, por lo cual se utiliza la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Como nosotros sabemos, la covarianza se calcula con esta fórmula. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula con R igual a la covarianza dividido para las desviaciones estándar de cada una de las variables, en donde, para recordar, la desviación estándar se calculaba con esta fórmula. Sigma x es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1, que multiplica a la sumatoria de xy menos x media y todo elevado al cuadrado. Igual para la otra variable, sigma y es igual a la misma fórmula, solo que ahora iría 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de los y menos y media elevado al cuadrado, siendo x media y y media las medias aritméticas de los datos. La media aritmética se calcula con la siguiente fórmula, sumatoria de xy sobre n, pero cuando no hay datos repetidos, o sea, cuando no hay las frecuencias.
Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la tabla, tenemos que la sumatoria de los XY es 1516 y el número de datos son 20. Al realizar esta división, nos queda que la medida aritmética para la variable X es 75,80. Lo mismo hacemos para la variable Y, en donde ahora tendríamos la sumatoria de Y sobre N, donde la sumatoria de Y, fijándonos en la tabla, es 1549 sobre el número de datos que es 20. Al realizar esta división tendría que la media aritmética para la variable Y es 77,45. A continuación procedemos a elaborar una tabla de datos con todos los elementos que intervienen en las fórmulas que vamos a utilizar, en donde la primera columna sería XY menos la media aritmética de la variable X. La segunda columna necesitamos un Y menos la media aritmética de la variable Y. En la siguiente necesitamos la multiplicación de XY menos X media por Y menos Y media. En la siguiente necesitamos el XY menos X media todo elevado al cuadrado. Y en la última necesitamos un Y menos Y media y todo elevado al cuadrado. Entonces, al resolver esto, tendríamos entonces cada dato de X y restarle la media aritmética de X. Y en esos resultados nos queda lo siguiente. Menos 0,80, 7,20, menos 21,80, 16,20, 2,20, 9,20, 2,20, menos 10,80, menos 16,80, menos 1,80, 13,20, menos 3,80, 14,20, menos 8,80, menos 0,80, 18,20, menos 11,80, 12,20, menos 2,80 y menos 14,80. ¿Cómo tuvimos estos resultados? Al restar cada variable o elemento de XY menos la media aritmética. Lo mismo hacemos con la otra variable y obtenemos los siguientes resultados. Luego, una vez que hemos obtenido estos resultados, los multiplicamos 0,80 por 2,55 y así con los demás elementos y obtenemos el XY menos X media por Y menos Y media, obteniendo estos resultados que podemos observar en la tabla. Luego también necesitamos el XY menos X media elevado al cuadrado. Le elevamos al cuadrado y obtenemos estos resultados que podemos observar. Y por último, lo mismo hacemos con Y menos Y media y elevamos al cuadrado y tenemos estos resultados. Nosotros necesitamos la sumatoria de la tercera, cuarta y quinta columna. O sea, del XY menos X media multiplicado por Y menos Y media. Tenemos que hallar la sumatoria que nos queda 2136,80. Del XY menos X media elevado al cuadrado, cuya sumatoria sale 2601,20. Y por último, de Y menos Y media elevado al cuadrado, cuya sumatoria sale 1848,90. Con los datos ya obtenidos en las tablas, podemos calcular ya la covarianza, cuya fórmula es sigma XY es igual a la sumatoria de los XY menos X media por Y menos Y media sobre N, cuyos valores ya obtuvimos anteriormente. Y tendríamos que reemplazar. Entonces nos quedaría que la covarianza es igual a 2136,80 dividido para el número de datos que es 20. Al realizar esta división tendríamos que la covarianza es igual a 106,84. Luego, para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, primero necesitamos calcular las desviaciones estándar de las dos variables, de X y de Y, con la fórmula que ya hemos revisado anteriormente. Sigma X es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 por la sumatoria del XY menos X media elevado al cuadrado. Estos valores ya obtuvimos en la tabla y por lo tanto al reemplazar tendríamos sigma X o desviación estándar de X es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 20 menos 1 multiplicado por 2601,20. Al hacer 20 menos 1 que nos da 19, entonces tendríamos que la desviación estándar de X es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 19 que multiplica a 2601,20. Resolvemos esta operación en la calculadora
y obtenemos que la desviación estándar para la variable x es igual a 11,70. Igual calculamos la desviación estándar para la otra variable, en este caso es la variable y, y tenemos lo siguiente. Al reemplazar los valores tenemos que la desviación estándar para y es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 20 menos 1 que multiplica 1848,90. Igual 20 menos 1 es 19, por lo tanto tenemos que la desviación estándar para la variable y es igual a la raíz cuadrada de 1 dividido para 19 y esto por 1848,90. Igual, al aplicar en la calculadora estos datos, tendríamos que la desviación estándar para la variable y es igual a 9,86. Una vez calculado la covarianza y las desviaciones estándar de cada una de las variables, podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, donde R es igual a la covarianza dividido por el producto de las desviaciones estándar. Reemplazando los valores tendría que R es igual a 106,84, que era la covarianza, dividido para la desviación estándar de X, que salió 11,70, y la desviación estándar de Y, que salió 9,86. Al resolver esta operación en la calculadora, llegamos a obtener que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,93. Entonces podemos concluir que existe una correlación lineal positiva creciente y fuerte entre las variables analizadas, ya que está cerca a 1, y si hacemos en forma de porcentaje tenemos un 93%, que es muy cerca al 100%. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en un próximo video. Pasen un excelente día.